Muchos pensarían que el fotógrafo forense solamente se aboca a cadáveres o homicidios, pero no. Nosotros también acudimos a robos casa habitación, robos a transeúnte. Yo sí trato de mentalizarme que lo que estoy haciendo va a ayudar de mucho para que ese niño deje de sufrir. Llega el papá y patea la carriola, el bebé sale proyectado. Él decía que si no lo había matado, nada más por eso lo iban a encarcelar. O sea, que él no veía razón de que lo metieran a la cárcel. Y que si él era así, era porque en su infancia su papá lo había maltratado de tal manera que lo había convertido en un monstruo. Cuando el mismo agresor, pues es hombre, te ve a ti como fotógrafa mujer, muchas veces tienen esa mirada esa retante, mirada, ¿no?, imponente y pues creen que te pueden dominar porque tienen ese temperamento, ¿no? Sí. De ser agresor. Entonces ahí tú tienes que poner también tu temperamento fuerte y decir, a ver, aquí yo estoy haciendo mi trabajo y imponer, porque si tú te muestras débil, llega la mamá con el abuelito, con las bolsas del mandado, y esa imagen nunca se me va a olvidar, porque obviamente ve nuestra ambulancia que dice servicios periciales, ve a los bomberos. Ella, pues yo creo que pensó, ¿no? Mis hijos, ¿no? Están ahí. ¿Dónde están? No los veo aquí afuera. Sí. Y gritó solamente, mis hijos, ¿no? Con un grito que, mira, lo recuerdo y se me enchina la piel. Ahorita, o sea, es algo que nunca se me va a olvidar. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada así tremenda. Mucha gente ya la había pedido. Justamente estamos hablando de una perito en fotografía forense. Está con nosotros la maestra Adriana Padilla. Maestra, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias, doctor, por invitarme a tu programa y espero que les guste el capítulo. Muchas gracias. Maestra, fíjense que tenemos tanto que platicar porque mucha gente, en especial los jóvenes que tienen esta inquietud de dedicarse a plasmar historias, y es lo que justamente hace un fotógrafo, en especial en el fotógrafo forense. A los peritos nos ayuda mucho porque son los ojos que necesitamos del lugar y de la intervención, como decía por ahí un fiscal, la verdad histórica de lo que pasó. Exacto. Maestra, ¿qué hace un fotógrafo forense y qué es, por favor? Bueno, pues mira, un fotógrafo forense es un perito que se encarga de documentar lugares de hechos, lugares de intervención. Muchos pensarían que el fotógrafo forense solamente se aboca a cadáveres o homicidios, pero no. Nosotros también acudimos a robos casa habitación, robos a transeúnte, procesamos vehículos, es decir, les tomamos fotografías cuando, por ejemplo, les roban objetos del mismo, que les roban sus espejos. También tomamos lesiones de personas que han sido víctimas de algún delito. Es decir, documentamos todo aquello que el Ministerio Público requiera para agregarlo a una carpeta de investigación. Ok. Esto es importante porque al escuchar la palabra forense, pues generalmente algún papá, alguna mamá van a decir, bueno, ¿para qué te metes a eso, no? Si nada más es de cadáveres, pero no, tiene que ver con toda la impartición de justicia, como lo platicamos hace mucho, ¿no? La palabra forense, que es foro. Exacto. Ahora, maestra, ¿dónde laboran los fotógrafos forenses? Pues mira, los fotógrafos forenses pueden laborar en fiscalías, es decir, como la Fiscalía de la Ciudad de México, las del Estado, en Fiscalía General de la República, o también lo pueden hacer de manera particular, es decir, del lado de la defensa. Ok. Usted, es una pregunta que puede servir para algunos jóvenes. ¿La fotografía forense entonces también se puede dar de manera particular? Claro que sí. Muchas veces los abogados de la defensa contratan a
a peritos especialistas en ciertas áreas, en este caso puede ser la fotografía forense, para ver que el dictamen que emite pues una institución, como puede ser cualquier fiscalía, haya sido tomado de manera correcta, o también ellos piden peritajes particulares, es decir, tú puedes, si te contrata la defensa, puedes ir y tomar las fotografías, no sé, de un inmueble en donde hubo un secuestro, por ejemplo, para ver si todavía hay algún indicio, etcétera, ¿no? Interesantísimo lo que nos platica. Ahorita, si usted me lo permite, vamos a empezar a hablar sobre las personas vivas y después nos vamos a la cuestión de la parte, por decirlo así, ya más de lleno, a la cuestión de necropsias y de pérdida de la vida. En cuestión de las personas vivas, maestra, ¿qué le ha tocado intervenir? Pues mira, con personas vivas generalmente lo que hace el fotógrafo forense es tomar lesiones. También hay protocolos como el protocolo de Estambul que se aplica a personas que han sido torturadas, ¿no? Bueno, y en este tipo de diligencias que se hacen, pues generalmente el Ministerio Público solicita que vayas a tomar ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, sucede mucho con niños que tienen síndrome de Kempe. El síndrome de Kempe es cuando han sido pues maltratados, por ejemplo, por sus padres, ¿no? Que han sufrido violencia y que tienen lesiones, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces se nos solicita que vayamos y les tomemos fotografías de esas lesiones. Lo más común, pues, son golpes, muchas veces son heridas, por ejemplo, de la plancha, son cosas que como que se ven muy repetidas, ¿no? Generalmente, pues, por parte de la mamá. Entonces, ustedes les llega la orden de la autoridad y tienen que trasladarse a algún hospital o algún lugar de resguardo. Sí, generalmente es a hospitales, pueden ser que estén en resguardo de alguna institución, puede ser una casa hogar o el DIF, dependiendo donde tengan a resguardo a ese menor, es a donde nosotros vamos a acudir. Incluso a veces hasta la misma familia los lleva a la, pues, a donde estés para que tú le tomes fotografías. Claro, tiene que ser cuando tú eres perito de una institución. Esto no se hace de manera particular. Sí. Claro que sí podría, a lo mejor que te contrate un abogado, tú como perito particular, para proporcionar tus pruebas, pero generalmente se hace desde las instituciones. Sí, porque necesitan llevar a ustedes la orden por parte de la autoridad, claro, ¿no? Sí, sí. Maestra, ¿recuerda algún caso de estos lamentables de... Ahorita, por si gusta, podemos platicar del maltrato infantil. Y fíjense que comento rápido esto porque al inicio, cuando sale este proyecto, que muy amablemente lo propone Pepe, es de una otra forma con el objetivo de que la gente sepa y ayude a demás personas, por ejemplo, en estos casos los niños. Entonces, yo sé que ha intervenido en muchos casos, lamentablemente, de maltrato infantil. ¿Nos puede regalar algunos para que la gente sepa cómo identificar esto? Bueno, pues generalmente sí recuerdo un asunto en donde era una niña que pues la mamá... bueno, ¿cómo decirlo? La niña se hacía de la pipí, se hacía de la pipí, entonces, pues la mamá ya harta en algún momento de que pues la niña pues no controlara sus esfínteres, pues la llega a quemar con la plancha, ¿no? Entre las piernas, y pues esto pues es muy fuerte porque pues para uno ver a un niño sufrir de esa manera como que no es fácil, ¿no? Y estas son lesiones que son muy repetitivas, o sea, ver que los dañan con cosas que hay en la casa, como en este caso es la plancha, otras veces que sucede que los sacuden, ¿no? Sí. Que es el síndrome del niño sacudido. A lo mejor en ese sentido no podemos ver nosotros como fotógrafos tantas lesiones como lo podrían ver pues los médicos, o en este caso si el bebé pierde la vida, pues cuando se hace la necropsia, ¿no? Pero sí son lesiones como repetitivas. También las quemaduras de cigarro son también son muy vistas, ¿no? Pues golpes generalmente, pues puñetazos en la cara. Recuerdo también un asunto que tuve de un niño que el padrastro lo golpeó porque decía que pues no era su hijo,
y pues tuve que fotografiar esas lesiones que él tenía en la cara, ¿no? Ok. Los pómulos. Dice que para ilustrar un poquito lo que usted nos comenta, voy a tomar este cráneo que Eli lo trajo junto con Pepe. Y el síndrome de bebé sacudido, amigas y amigos, es en los primeros meses donde los músculos del cuello no están tan fuertes y justamente el cuidador, llámese mamá, papá o padrastro, los que ustedes quieran, sacude de manera muy violenta al bebé y entonces este chicoteo hace que el cerebro golpee en la parte anterior y después en la parte posterior, que se llama golpe contra golpe y ocasiona una hemorragia interna. Entonces esto es muy peligroso porque prácticamente son lesiones de muerte y es una evolución lenta y dolorosa para los niños. Así es. Y entonces a usted le toca también. Ajá. Maestra, cuando usted llega la indicación, la petición por parte de la autoridad a un hospital pediátrico, me imagino, porque ahorita lo vi en sus ojitos en el sentido de... a todos nos toca la cuestión de que cuando nos toca intervenir con un caso de infantes, Sí. pues sí, inmediatamente nos quiebra o empezamos a pensar de nuevo con algunos casos que hemos tenido y ahorita lo noté que usted regresó esa imagen en su psique. Sí. ¿Usted cómo se prepara? Porque no es nada fácil llegar. Fíjese, si a mí me mueve ver un cadáver de un pequeñito, no me imagino que usted llega al hospital, lo ve o la ve con estas lesiones, con la carita triste, porque la persona que más se supone la ama, pues cómo es que la pudo golpear o la pudo violentar, ¿no? Y sí, y créame que es difícil porque pues generalmente yo creo que es algo natural del ser humano proteger la infancia, ¿no? O sea, siempre nosotros, bueno, quiero creer que es así, vemos a un niño y queremos protegerlo y no queremos que nada le pase, ¿no? Queremos que tenga una infancia feliz, ¿no? Pero cuando a mí me toca ir a este tipo de asuntos, de verdad que yo sí trato de mentalizarme que lo que estoy haciendo va a ayudar de mucho para que ese niño deje de sufrir y deje de... bueno, tenga justicia, por así decirlo, ¿no? Claro que a mí me ha tocado que cuando llego y obviamente pues si está la mamá ahí presente y muchas veces pues el que fue el agresor fue el padrastro Sí. o así, pues yo llego, obviamente tienes que decirle a lo que vas, que te tienes que presentar, en todo momento pues respetar los derechos humanos y los derechos de la niñez también, porque hay que respetar todo ese protocolo que se lleva y tratar de la manera pues más natural al niño, o sea, hacerlo sentir cómodo, porque de alguna manera pues tú estás invadiendo su espacio, llegas con un aparato con el cual le vas a tomar ciertas fotografías, ¿no? Y que para él es ajeno y a lo mejor no sabe ni qué estás haciendo, pero sí está siendo de alguna manera un poco invasivo, ¿no? Entonces me he dado cuenta que los niños no son a veces tan conscientes de lo que les está pasando, porque ellos el hecho de estar con su mamá ahí claro, pegadito, es así como lo normal. Les voy a platicar algo que me pasó. Hace un tiempo, bueno, mucho tiempo, me tocó ir a fotografiar a un niño que no sabían quién le había causado las lesiones, tenía unas lesiones en su cabeza, decían que a lo mejor era la mamá, el chiste es que no se sabía, ¿no? Y y le decías, ¿qué te pasó? Y él solo decía, es que me porté mal. Uh-huh. Pero lo decía con una naturalidad y como, pues no importa, ¿no? Estoy bien y estoy aquí jugando, y eso a ti te parte el alma, ¿no? Porque sí, claro, dices, es que tú no, ¿cómo un niño puede merecer una acción así? No hay cómo tú lo puedas justificar. Ajá. Pero él estaba en una, ¿cómo decirlo? En una actitud tan tranquila, tan así, pues me porté mal, ¿no? Algo tan natural y tú así, no, la verdad sí, a mí sí. A mí eso me dolió, ¿no? No puedo decir que
que no me movió, porque muchos pensarían que porque nos dedicamos a esto somos fríos, no sé si a usted se lo han dicho, sí. ¿No? Que te dicen, es que eres forense y ahí eres bien frío, no sientes nada, ¿no? Al contrario, nos volvemos muy sensibles ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa vez sí fue como muy emblemático para mí el hecho de que yo estaba haciendo una acción que iba a ayudar a ese niño para que tuviera una mejor vida, que no siguiera sufriendo pues en manos de quien estuviera haciendo pues daño, ¿no? Sí, fíjese que ahorita que comenta esto, y qué bueno que lo tocó, aclarar dos cosas, que a veces de repente nos trabamos, digo, todas las personas que nos hacen el honor de venir, de repente sí nos trabamos y la gente dice, ay, es que, ¿cómo se traban? Pues sí, porque estamos recordando, porque ciertamente, maestra, si usted me lo permite, nosotros que ya nos dedicamos a esto, sí ya tenemos un cierto daño mental, no para salir y matar y ser un psicópata, no. Pero sí recordamos los casos y sí nos quiebra, sí nos mueve. Claro. Y la idea de este programa también, cuando Pepe propuso la idea, era justamente de darle a notar a la gente que todos los que integramos, como él mismo lo dijo en su programa de Pepe y Chema, el equipo de la justicia. ¿Por qué? Porque todos los que nos dedicamos a esto buscamos ayudar a la sociedad. Claro. Digo, hay miembros que lo han ensuciado terrible a fiscalías, CEMEFOS, todo. Como todo servidor público, pero hay quienes nos dedicamos de lleno y todas las personas, incluyendo a usted, que yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias. Pues son precisamente esos invitados que han venido, que no es cualquier invitado, sino es un invitado con un perfil muy específico para decirle a la gente, mira, también hay malos, pero también hay muy buenos y son comprometidos, y no es la idea de ventilar las cosas, porque no venimos a ventilar, sino nada más platicamos de lo que ya es un dominio público, claro. Porque tampoco nos metemos en cuestiones de que ahorita haya búsqueda de sentencias ni en procesos, sino tomamos cosas de que ya hubo una sentencia, ya hubo un proceso y ya es de dominio público. Entonces, amigas y amigos, todo lo que ustedes vean que comentamos es de dominio público. Nosotros no estamos interviniendo ya en casos nuevos y estamos ventilando eso, no. Estamos comentando de dominio público que ya tienen sentencias y que ya mucha gente lo comenta. Sí. Entonces, perdón por este paréntesis, maestra. Fíjese que a mí me mueve mucho los niños también, porque siempre el hecho de hacer estudios en niños es difícil. Muy difícil, y yo no me imagino el lado de usted donde tiene que llegar al hospital, tiene que presentarse con este pequeñito y a veces la pequeñita o el pequeñito están jugando y no ven la gravedad de la situación, y uno que ya es más adulto, como usted dice con el niño, pues es que me porté mal, ¿no? Y usted dice, no se portó mal. Exacto. Te tocó un tipo que te violentó y que ahorita voy a estar muy dolido por lo que tengo que mover la historia, tomar estas imágenes, pero es con un fin de ayudar, ¿no? Exacto, y es que ese es el punto, ¿no? Que, por ejemplo, si yo me sentía mal en el hecho de tomarle las fotografías, de estarlo invadiendo de alguna manera, no, en mí no cabía esa conciencia de que alguien le pudiera hacer algo mal, o sea, decir, yo estoy haciendo algo bien y me siento mal por estarlo invadiendo, o sea, ¿cómo alguien puede llegar y golpearlo de esa manera? Maestra, así como le ha tocado víctimas, ¿le ha tocado fotografiar agresores también? Sí, de todos, o sea, agresores de adultos, mismos rateros, ¿no? Que pues que agreden a la persona que robaron. Recuerdo un asunto de un niño que lamentablemente falleció, más bien era un bebé de escasos meses, en el cual el papá decía que no era el papá, y desde que nació lo maltrataba. Pasa que en esta historia, un día llega él de trabajar, el niño lloraba mucho, lloraba porque tenía tantas lesiones que obviamente pues le dolía su cuerpo, ¿no? Y entonces era un bebé que lloraba mucho. Entonces estaba en su carriola, él estaba llorando, llega el papá y patea la carriola, el bebé sale proyectado, o sea, bueno, vuela, para ilustrar un poquito, sale proyectado de la carriola, pega contra un muro y lo dejan ahí tirado.
hasta que el bebé empieza con vómito proyectivo. Oh. Nosotros sabemos que el vómito proyectivo es cuando tienes pues una lesión Sí. en cerebro, ¿no? O sea, bueno, aquí paréntesis, si alguien se cae, se golpea la cabeza y empieza a vomitar, es un dato de alerta para Sí. que lo llevemos de inmediato Sí, al hospital. al hospital porque puede tener un daño en el cerebro neurológico. Sí. Bueno, empieza el bebé a vomitar, es como la mamá lo levanta, lo llevan a un hospital. En el hospital las enfermeras pues obviamente lo reciben, los médicos, lo empiezan a desvestir para revisarlo y se dan cuenta que tiene muchas lesiones en su cuerpo. En ese momento se activa un protocolo del niño maltratado, dan aviso a las autoridades y las autoridades pues nos dan aviso a nosotros para intervenirlo. En este caso a mí no me tocó intervenirlo de primera vez, sino después, porque obviamente se llevan a los papás detenidos y me toca estar en una entrevista que le hacen al papá, en donde le dicen que si era consciente de las lesiones que le había causado a su hijo, que muy probablemente el niño iba a fallecer porque quedó en estado vegetativo. Entonces él decía que si no lo había matado, nada más por eso lo iban a encarcelar. O sea, que él no veía razón de que lo metieran a la cárcel. Y que si él era así, era porque en su infancia su papá lo había maltratado de tal manera que lo había convertido en un monstruo. Sí. Y que es más, ni era su hijo, ¿no? Entonces tú al estar escuchando esos argumentos, de alguna manera sí te llegan, Sí. ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible? Sí, eres un monstruo, pero también eres un desgraciado, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. le puedes hacer eso a una criaturita que ni siquiera habla, no se puede mover, es más, ni se vale por sí misma, ¿no? Todavía depende de su mamá. Uh-huh. Y por otra parte, ver que la mamá no hizo nada para proteger a su bebé. O sea, el hecho de decir que un niño que está con su mamá, con la persona que se supone que debería de darle toda la protección, Así es. todo el cariño del mundo y que no se lo diera, entonces te entra en otra razón que dices, si un niño no está siendo cuidado por su mamá, que es quien debería de amarlo, entonces, ¿quién? Sí. Está perdido, ¿qué? Como sociedad, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, y la verdad ese fue un asunto también que pues me tocó mucho, porque pues lamentablemente, no sé si decirlo afortunadamente, pues el bebé pues perdió la vida, porque imagínese que ese bebé siguiera con vida en una institución, ¿quién lo adoptaría? Sí, ¿no? y luego con el daño cerebral con el ya. daño cerebral que golpe. tenía, incluso hasta recuerdo que tenía un hombro dislocado, sí tenía fracturas, tenía quemaduras de cigarrillo, mordidas, o sea, la verdad tenía muchas lesiones ese bebé. Ahorita usted con lo que me platica, me acuerdo mucho de uno de los primeros casos que me tocó también. Y como dice usted, la mamá no hacía nada. Uh-huh. A veces sale de la lógica normal, por decirlo así, y por eso es cuando tenemos que meternos como criminólogos a saber por qué hacen esto y tratar de prevenirlo, porque hay cosas que se pueden prevenir. Pero fíjese, me acuerdo de un niño de 4 años que estaba comiendo arroz. El tipo se dedicaba a manejar un microbús. Entonces el tipo pues con baja tolerancia a la frustración, porque era de los clásicos peleoneros que se bajaban por todo, peleaban con el pasaje, con el carro de al lado. Para colmo no era el hijo de este señor, digo para colmo porque de ahí surgía el odio, porque para males, digo con todo respeto lo estoy diciendo, el niño se parecía mucho al papá biológico, y es lo que yo tomo mucho en el libro de violencia feminicida, porque muchas personas que son agresivas y tienen cuento de hadas que primero se lo venden a la mamá, yo me voy a hacer cargo, pues exacto. No es cierto, porque si está el hijo que se parece al papá biológico, y por desgracia, lo voy a decir con todo respeto, por desgracia para varias partes, lo quiero tomar con muchas pincitas porque hay gente que luego se molesta, claro. Pero es la cuestión criminológica, aquí estamos tratando la cuestión criminal. Si todavía el hijo tiene el vínculo con el papá biológico, hay dos cosas que le molestan mucho a la nueva pareja.
Una, que siga viendo al papá biológico, porque eso hace que siga viendo a la mamá, y entonces si es un tipo celoso, posesivo, y no tolera mucho que la mamá siga viendo al papá biológico a través del hijo. Digo, esto es independiente de la ley, de que tiene derecho el niño a atención, Claro, todo. pero como esa Sí, pero celotipia. exactamente Ajá. para explicar la mente del agresor, Ujú. porque hay gente que va a decir, no, es que ni modo que no lo... Sí, nada más Sí, estamos sí, viendo la sí. mente del agresor. Ajá. Y la otra cuestión de que si el niño se parece al papá biológico, entonces tiene dos motivos el sujeto para siempre llegar y estar de una u otra forma agresivo con el niño, que Así no es. tiene nada Que de no, culpa. ajá. Entonces fíjese que llega a la casa de cuate, el niño está comiendo arroz, ve que el niño tiró porque tiene 4 años, él está jugando normalmente como Ujú. cualquier niño, viene después de una jornada laboral muy estresante y le dice, oye, tus chamacos, ya te dije que está bien puerco, es mi casa, yo los mantengo. Y entonces se enoja tanto que se encarrera, maestra, y con la tibia le dio un patadón en la parte más débil del cráneo, que es justamente el terion, que es donde está la arteria meningia media, y es la unión del frontal con parietal y temporal, que incluso la gente le dice la 100, que Exacto. cuando nosotros hacemos ejercicio y nos tocamos, se siente Sentimos ahí muy el bien el latir del pulso, corazón. exactamente. Esa parte es una de las partes más frágiles del cráneo, porque está la unión de tres huesos, pero al momento de impactar puede lesionar la arteria meningia media, que es justamente un vaso muy importante. Le pega al niño y ocasiona que tenga fractura craneal. Dice la mamá que en el momento en que escuchó la patada, porque ella estaba en la cocina, que escuchó muy bien cómo se rompió como una olla de barro. Entonces se asomó y dijo, pues que se cayó, ¿no? El niño. Y ya cuando llega al cuarto donde estaba el niño con el padrastro, el niño se está convulsionando y el otro nada más se le quedó viendo. Entonces dijo, oye, ¿qué le hiciste? No, se cayó, que se metió a comer y Ajá. ella vio que no reaccionaba, que el niño estaba convulsionando. Lo lleva al hospital. De manera heroica los médicos hicieron lo posible porque entró a quirófano, le hicieron trepanación, le tuvieron que hacer una ventana ósea para Sí, para drenar la desinflamar. hemorragia, Ajá. exactamente. Pero ya al momento en que hacen el procedimiento ya hay muerte cerebral. Por tanta hemorragia que hubo adentro, comprimió el cerebro y el niño falleció. El tipo lo sabía porque al momento de que le da la patada y ve cómo convulsiona, pues dijo, este chamaquito va a estar grave, Ujú. y se da la fuga, nunca lo agarraron. Y a mí me toca hacer el procedimiento y fíjese que cuando hago la incisión, inmediatamente veo cómo el cerebro estaba escurriendo de que ya había muerte cerebral y era un niño que ya tenía cicatrices por plancha, como usted dice, tenía Sí. por cigarro. Entonces, si algún médico, y esto le digo mucho a los estudiantes de medicina, si algún médico lo hubiera visto que tenía cicatrices, hubiera dado una notificación de maltrato Exacto. infantil y el niño estaría vivo actualmente. Entonces, ya coincidimos muy bien, maestra, en estos casos de que sí nos mueven mucho los niños Claro, sí. y los agresores, que ha de ser muy difícil, ¿no? ¿Usted cómo puede convivir en el sentido de hacer su trabajo y que no le gane este sentimiento cuando usted sabe que es el tipo que violó al adolescente o que mató al niño? Pues yo sinceramente me meto en mi papel de perito, tengo que ser totalmente imparcial y cuando simplemente voy a tomarle pues las fotografías pertinentes al imputado, en este caso, solamente se le informa que se le va a tomar las fotografías y es párate en la pared, toma porque les damos Sí. como un papelito, ¿no? Para que lo pongan enfrente de su pecho donde tienen pues, Sí, datos. sus datos. Ajá. Fotografía, volteate de tal manera, tal. Si me pide alguna otra cosa el Ministerio Público, a lo mejor un tatuaje para identificación, se toma y no hay más relación. O sea, Ok. trata uno de poner como esa barrera para no decir algo que también luego nos puede hacer contraproducente, porque sabemos de derechos humanos, bueno, de aplicar el protocolo que se tiene que aplicar. Y también algo sí quiero decir, que muchas veces cuando el mismo agresor pues es hombre, te ve a ti como fotógrafa mujer, muchas veces tienen Esa mirada esa retante, ¿no? mirada imponente y pues
creen que te pueden dominar porque tienen ese temperamento, ¿no? Sí. De ser agresor. Entonces ahí tú tienes que poner también tu temperamento fuerte y decir, a ver, aquí yo estoy haciendo mi trabajo y imponer, porque si tú te muestras débil, ahí ya valió la cosa, ¿no? Entonces hay que tratar de ser, sí, objetivo, respetuoso, pero también mantenerte en tu temple de que estás haciendo tu trabajo y hacerlo correcto. ¿A usted le han tratado de agredir o le han dicho cosas pues groseras? Sí, no, afortunadamente no me ha tocado, espero que nunca me toque, pero sí es algo a lo que estamos de por sí estamos expuestos a ese tipo de cosas, porque pues vamos a asuntos donde pues muchas veces decimos nosotros, es que la zona está caliente, ¿no? Tenemos esa expresión, es decir, que está conflictivo en ese momento la zona, que las personas están muy agresivas, que los mismos denunciantes también entiendes que pasaron por una situación difícil, que ellos también están a la defensiva. Entonces tú debes de mantener tu temple y actuar con delicadeza a la vez y hacer tu trabajo, punto. Y respetar, ¿no? Lo que estás viendo y lo que estás haciendo. ¿Viste? Esto que platicamos es muy interesante y ya platicamos de la cuestión de las personas vivas. Ahora, que esto es lo que a mí me interesa mucho porque ustedes son nuestros ojos para contar esta historia de todo lo que pasó. Ustedes llegan al lugar de intervención, que es de una otra forma donde está el cadáver o están los indicios, cuando ya se retiró el cadáver, que lo retiró servicios periciales, y usted tiene que reconstruir toda una historia a través de las imágenes. ¿Nos podría platicar usted qué es lo más impactante en las escenas que usted ha estado? Pues, es que son muchas. Precisamente como nosotros somos los que llegamos con el criminalista, y llegamos al lugar de intervención y tenemos todos esos indicios, tenemos pues muchas veces al cuerpo ahí inerte, al cadáver al que tenemos que procesar, pues son muchas imágenes que nosotros tenemos que ir procesando en nuestra mente porque como profesionistas, nosotros, como lo dijo, tenemos que contar una historia a través de la fotografía, de la documentación fotográfica de ese lugar. Entonces, hay situaciones en las que sí es difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser un lugar muy chiquito en el que no te puedes mover tan fácilmente, en el que las tomas de la cámara no te dan, ¿no? Así como dices, es que en una sola toma me sale todo, pero a la vez tengo que hacer más porque tengo que, pues, dar más contexto de ese lugar. Sí, me ocurrió, por ejemplo, en un homicidio que tuve de un chico que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y también estupefacientes, drogas. Estaba con unos amigos. Esto ocurrió en una cabina de seguridad. Ven que son muy chiquitas, las que están en las entradas de las unidades habitacionales. Yo creo que tendrán como 2,5 metros a lo mucho. Pues era un espacio muy pequeñito. Bueno, el chiste que pues ellos estaban en la fiesta, no sé, tuvieron algún, pues ahí un desacuerdo que pues empiezan a pelear y lo privan de la vida. Lo asfixiaron con un cable, lo patearon, ¿cómo decirlo? Lo aventaron a las paredes, pero golpeaban su cabeza en la pared, o sea, hasta con los pies se veían las patadas en las paredes, o sea, como que lo ponían y en la parte de atrás lo golpeaban hacia la pared. Bueno, era un baño de sangre, para no decirlo. Entonces, este asunto para mí fue muy, muy fuerte porque la dificultad de poderlo trabajar, de poderme mover yo en el lugar y poder hacer mis tomas necesarias. Y aparte, él era un chico muy alto. Recuerdo que medía casi como el 1,93 y pues luego en ese espacio tan pequeño, sí fue difícil. Pero fue un asunto también que me dejó mucho aprendizaje porque muchas veces esos asuntos difíciles te hacen ocupar todas las técnicas y toda tu expertise para que salga de la mejor manera. Qué interesante eso que usted me comenta de la escena. Y
¿Ha acudido al lugar donde lleguen familiares y usted diga, híjole, ¿ahora qué hago? Porque acaban de avisar de una tragedia y llega la familia y quiere entrar. Sí, yo tengo muy presente un asunto de ese tipo y que fue para mí pues como una prueba porque yo estaba novata en ese entonces, no tenía mucho que había entrado como fotógrafa forense y fue un asunto de unos niños que se quemaron en una casa. La mamá había salido a pues comprar enseres al tianguis, se había ido con el abuelito y dejaron a los niños dormidos en la cama. Okay. Entonces la casa, perdón, como que apenas estaba en obra negra, o sea, todavía le faltaban muchos detalles, estaba en construcción. Entonces al parecer hubo un cortocircuito en el cuarto donde estaban los niños y se incendió el cuarto, en automático el fuego alcanzó al colchón y los niños se carbonizaron en el colchón. Okay. Entonces, cuando nosotros nos hacen los llamados para poder ir a intervenir, pues ya estaban los vulcanos, o sea, los bomberos ya habían apagado el lugar. De hecho, ellos fueron los que se dieron cuenta que había 2 niños en la cama, porque pues en lo que hacen sus labores de enfriamiento y todo esto, pues entran a la recámara y pues ven a los niños ahí, ¿no? Y bueno, ya cuando llegamos nosotros, pues nos entrevistamos con el personal de bomberos, nos dicen, miren, sí, pasó esto, ya enfriamos y pues pueden pasar, ¿no? Ya está el lugar en condiciones aptas, porque hay que esperar en un incendio a que enfríen el lugar para que uno pueda entrar, porque eso se convierte como en un horno de piedra. Sí. Entonces, si entráramos así de inmediato, pues también nosotros corremos el riesgo de quemarnos, o hasta el mismo piso está tan caliente que se te deshacen los zapatos. Fíjese, uno piensa que ya lo apagan y se mete uno, No, entra en una etapa que ellos le llaman de enfriamiento. Wow. Entonces, hay veces que por eso todavía Protección Civil o bomberos no liberan los lugares porque siguen muy calientes, es como un horno de piedra para ejemplificarlo, ¿no? O sea, tú metes algo y pues en automático se empieza a cocer. Entonces, tendríamos que, por eso se espera, ¿no? Bueno, pues ya esperamos, ya nos dijeron, sí, ya pueden ingresar. Y justo cuando yo estoy tomando mi primer fotografía de la fachada para llevar nuestro recorrido hacia donde estaban los niños, llega la mamá. Llega la mamá con el abuelito, con las bolsas del mandado, y esa imagen nunca se me va a olvidar, porque obviamente ve nuestra ambulancia que dice servicios periciales, ve a los bomberos. Ella, pues yo creo que pensó, ¿no? Mis hijos, ¿no? Están ahí. ¿Dónde están? No los veo aquí afuera. Sí. Y gritó solamente, mis hijos, ¿no? Con un grito que, mira, lo recuerdo y se me enchina la piel. O sea, es algo que nunca se me va a olvidar. Y en ese momento que ella gritó y aventó las bolsas del mandado, quiso entrar y todos los bomberos, pues, prácticamente la contuvieron, así como que no puede pasar. Mis piernas se volvieron de gelatina. No te miento, mis rodillas se movían a tal grado que yo así de, a ver, Adriana, tranquilízate, respira, porque como que me movió más ella que lo que yo iba a hacer, ¿no? Porque dije, ¿qué estará sintiendo que perdió a sus 2 niños en un evento desafortunado, ¿no? Y sí, bueno, pues ya respiré, me tranquilicé y dije, a ver, si estás nerviosa, no vas a poder hacer el trabajo que tienes que hacer y lo vas a hacer mal. Y lejos de ayudar, voy a perjudicar, ¿no? Entonces me tranquilicé, respiré y continué. O sea, mi refugio fue, tienes que hacer tu trabajo de la mejor manera. Y sí, pues ya entramos, llegamos a donde estaban los niños y pues nos los llevamos, estaban totalmente carbonizados. ¿Estaban acostados? Estaban acostados en la cama, los 2. De hecho, ya no había colchón, solamente, pues ven que muchos colchones tienen todavía los alambres, era de esos colchones que tienen los alambritos, y pues nada más se veían los alambres, la base de la cama, y pues los 2 cuerpos carbonizados, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy fuerte para mí, lejos de ver a los niños.
la situación de la mamá, ¿no? Fue muy fuerte. Incluso cuando en la agencia la mamá todavía estaba en shock, se aventaba a las paredes, incluso hasta le hizo un hoyo a una pared, ¿no? Okay. Pues de lo mal que ella estaba. Eran unos papás muy jóvenes, recuerdo que... La verdad no sé, yo le calculo que han de haber estado como en sus 21 años. Los niños eran chiquitos, si mal no recuerdo, era como de 2 y 4 años, algo así. Y, y se ve que eran unos niños queridos. A diferencia de otras, cuando tú entras a un lugar, te das cuenta de muchas cosas. La experiencia te va dando como ese sentido, ¿no? De hacer tu propio contexto y tu propia, ¿cómo decirlo? Sí, sus hipótesis. Tu hipótesis, exacto, porque pues veías sus juguetes, veías su ropa limpia, ordenada, porque cabe mencionar que no se quemó toda la casa, solamente fue el cuarto donde estaban ellos, y como no tenían tantas cosas, pues no había tanto que se quemara, ¿no? Sí. Entonces sí se veía que eran unos niños muy, muy queridos, ¿no? Sí, ahorita que me platicas, sí noté mucho su flashback, su regresión, Sí, de todavía ver la escena usted en sí, en la su verdad mente. fue muy fuerte para mí. No, incluso me lo platica y sí, también yo sentí ahorita el nudo en la garganta de imaginar cómo va llegando la mamá con las bolsas. Sí, Fíjense que aquí coincide muy bien con el doctor Shepard, que tiene un libro muy bueno, que es un libro que es del Reino Unido, de hecho tiene miles de copias vendidos, hizo un bestseller, que el libro, por todas las amigas y amigos que quieran leerlo, es muy bueno, se llama Causa de la Muerte, y es sobre un médico forense que ha hecho muchas autopsias en Reino Unido, y él platica esto, que lo más difícil de trabajar con la muerte es trabajar con la familia, exacto. porque dice, bueno, finalmente la persona que ya falleció, pues nos platica a nivel científico con los hallazgos y los indicios que voy a ir encontrando, pero platicar con la familia ya es un tema muy difícil, y es lo que ahorita Claro. usted nos está diciendo. Sí, y incluso, bueno, en ese sentido, en ese momento la mamá no se portó con nosotros agresiva, no, ella entró en su crisis, pero sí me ha tocado otras veces que la familia sí se torna agresiva. Sí. Recuerdo también fue un homicidio por arma de fuego. Y cuando llegó la familia, pues nosotros estábamos procesando el lugar. Llega la familia, llega la mamá, también empieza a gritar, mi hijo, ¿dónde estaba la policía cuando cuando lo necesitábamos? Y empezó a aventar piedras y les gritaban de cosas, no tanto a nosotros, pero a los de, ¿cómo se llama? Sí, Los los preventivos, policías, sí. ajá, a ellos, y empezaron a aventar piedras, y fue así de que, ¿sabes qué? Apúrate porque esto se va a volver en cualquier momento una desgracia para todos, ¿no? Entonces, pues sí, ya recuerdo que procesamos rápido, levantamos el cadáver y nos fuimos, pero en ese entonces sí, la familia se puso muy, muy agresiva, y pues dices, a lo mejor es entendible por la situación que están viviendo, ¿no? Y tú no sabes cómo va a actuar una persona ante una situación así, Sí. ¿no? Sí, qué Sí, interesante. sí, porque muchos dicen, no, es que la mamá, por ejemplo, no está llorando, ¿no? Entonces no sintió nada, ¿no? Es que tú no sabes si está en crisis, qué le pasó. Otro asunto que tuve de un niño de 9 años que se suspendió, se colgó, porque sus papás se estaban divorciando. Y ese también fue un asunto muy triste. El niño vivía en una casa muy chiquita. En la casa solo cabía 2 camas matrimoniales que pegaban Sí. hacia las paredes. Tenía su estufa y no más. Hay un ropero. Sí. Era de lámina y tenía unas vigas. Él se cuelga con un mecate de una de las vigas. Y en la cama había muchas bolas de papel. Ok. Y yo digo, pues, ¿qué onda con esas Sí. bolas de papel? Y había una libreta. Entonces caímos en la cuenta que él quería escribir como algo, como una nota póstuma, pero no lo logró. O sea, solamente cometió el acto y él pues nunca pudo escribir nada. Entonces, ¿cómo me di cuenta de que nunca pudo escribir nada? Porque me di a la tarea de abrir todas las hojas, y todas las hojas estaban mojadas. Ok. ¿Y qué dices? Pues
tu conocimiento, tu mismo sentido común que dices, pues eran las lágrimas. Sí. De que no, pues no pudo escribir nada y fue tanta su ansiedad, su depresión que pues lo llevó a cometer ese acto, ¿no? Y siendo, o sea, ahí vuelvo a lo mismo, un niño de 9 años, o sea, ¿qué niño de 9 años está pensando en el suicidio? Sí, y fíjese que ahorita lo que usted comenta, y esto es muy interesante, hasta me dio un escalofrío, perdóneme. Sí. De repente, Pepe, y ya nos pasó la primera vez, estaba un perito químico y trajo muchos relatos y nos tiraron un libro. Digo, yo respeto mucho eso, pero Ajá. ahorita que me platica todas estas cosas sí sentí un escalofrío muy fuerte. Sí. Entonces, le comento esto porque los temas son muy complicados de abordar. Los abordamos con mucho respeto y yo le Claro. agradezco, por ejemplo, a usted mucho cómo nos platica. Pero la cuestión de la prevención del suicidio en México está muy por debajo de lo que debería de Claro. ser. Sí. Y bien lo comenta usted, el hecho de que yo recuerdo y que yo creo que usted también coincide, porque se ve una persona muy sana mentalmente, Gracias. todos a esa edad pues anduvimos jugando, Exacto. veíamos las caricaturas, andábamos con los cuates jugando fútbol, yo creo usted en bicicleta, Sí, o no con las pensaría en muñecas, esas sí, cosas, claro. exactamente. Pero actualmente yo he visto incremento en niños de Así es. suicidio y también de un suicidio muy feo que ya se toman medicamentos, se cuelgan, como usted dice. Que se avientan. Bueno, Sí. eso no me pasó a mí, pero recuerdo que, no sé si lo vi en las noticias, de una chica que su mamá le había quitado la tablet o el celular y fue tanta su desesperación porque la mamá le quitó el aparato que se aventó por la ventana y pues se murió, ¿no? Pero tú dices, es que todo este problema de no saber controlar las emociones, la frustración, Sí. pues no sé a qué se deba, ¿no? Porque, pues como dice usted, o sea, cuando nosotros éramos niños, nosotros no estábamos pensando en esas Sí, cosas, ¿no? No lo sé. Sí, ¿Qué ahorita está pasando? está tremendo. Maestra, y por ejemplo, ya ahorita nos platicó muy amablemente lo de su primera intervención Ajá. cuando ve este trágico suceso Sí. con los pequeñitos. Ujú. ¿Recuerda algún otro caso donde usted diga, híjole, esto es por una persona o con drogas, que ya nos platicó el de los golpes, pero o por enfermedad mental, por ejemplo, que dice usted? Le comento esto porque a mí Ajá. me tocó un caso donde la mujer la sobrina tenía un problema psiquiátrico y asesina a su mamá y a su tío. Y estuvo ahí conviviendo con unos perros y estuvo ahí bastante Sí, días. fue muy sonado, Sí, fue muy sonado. en las noticias, sí Ándele, lo recuerdo. de hecho, sí salió en las noticias Sí, de que la muchacha estuvo ahí con los cuerpos y sí, con los ya perros. con varios días Sí, ya con estaban varios en días. descomposición. Así es. Sí, bueno, este fue un asunto de una señora que ya era una señora, vivía con su mamá, pero ella tenía esquizofrenia y sí tenía como que sus brotes, no sé cómo lo digan, perdón, no soy psiquiatra, pero como sus brotes, sus brotes psicóticos. Ajá, entonces, pues ellas estaban en la comida, en la hora de la comida, estaban comiendo pescado. Y resulta que pues a la mamá de esta señora se le atora una espina en la garganta de pescado. Entonces pues obviamente ella se empieza a ahogar, a broncoaspirar, se desmaya y la señora que tenía esquizofrenia pues entra en su brote psicótico porque pues no puede ayudar a su mamá, la ve que se está Sí. asfixiando, entonces agarra un cuchillo y la abre, entonces causándole la muerte, ¿no? Pero ella lo hizo en su sentido de buscarle la espina y poderle sacar lo que le estaba ahí dañando a su mamá, ¿no? Entonces pues ve que la mamá ya no se levanta, obviamente, toma el teléfono y le llama a su hermana y le dice, hermana, ven a la casa porque mi mamá está muy mal, no despierta. La hermana pues Sí, piensa, se yo creo espanta. que le dio un infarto o algo, ¿no? Que se desmayó, entonces llega rápido a la casa y cuando ve pues encuentra a su mamá abierta, pues toda la sangre, ¿no? Entonces pues dan aviso a las autoridades y pues
La señora lamentablemente pues murió por la acción de la persona, pero cabe mencionar que pues es una persona inimputable porque pues sí estaba diagnosticada con esquizofrenia. Híjole, fíjese que ahorita que comenta de los inimputables, es muy interesante porque ya ve que aquí en Ciudad de México, incluso hay al lado del reclusorio sur, está el Cebarepsi que se encarga de... Porque tal vez algunos amigas y amigos van a decir, bueno, pero ¿a poco no les dan castigo? No, sí les dan castigo. Sí, entran como a una clínica, en donde los tienen... porque precisamente son inimputables, porque pues no son conscientes de lo que hacen. Sí. Pero esto está documentado y aparte los dictámenes son emitidos por especialistas, por doctores que digan, sí, en efecto está mal, tiene esquizofrenia o tiene alguna otra condición, porque hay muchos que dicen, no, es que tuve un brote psicótico y por eso lo maté, ¿no? No, claro que lo someten a ciertos estudios para ver que sea cierto, ¿no? Sí, maestra. Y fíjense que yo tenía un maestro de psiquiatría en cuarto año, que llevamos psiquiatría toda la carrera de medicina. Siempre dan esa materia porque es bien necesaria, pero nos decía el doctor, el psiquiatra, aquí han venido simuladores de que no, es que tuve un brote psicótico y estoy enfermo. Dice, pero en cuanto llegan y ven a las personas que están aquí que sí están enfermas mentalmente, como ellos están sanos en el sentido de que no tienen esa patología como tal, como el que tiene ya una psicosis o los pabellones donde ya están personas completamente despersonalizados. Entonces se espantan y dicen, no, ¿sabes qué? No, yo sí quiero irme a la población normal, porque sí es terrible. Y ellos mismos dicen, me tocó una vez cuando fuimos a la salida a Puebla, ahí hay un hospital psiquiátrico muy grande y me acuerdo que nos dieron la visita y nos metieron al lugar donde las personas ya tienen una patología muy profunda, que incluso ya no tienen a veces ni pantalón ni nada, y andan ahí. Es lamentable, porque hasta entierran la ropa, o sea, están totalmente fuera del entorno. De entorno, sí. Y fíjense que se nos empezaron a acercar, y ya el doctor, como ya sabía él, ya nos decía, ¡ay! Ya les gritaba, ¿no? Entonces ya se empezaban a alejar, pero para todos, que éramos como 25, al final terminamos siendo unos muéganos blancos, porque nos empezó a dar mucho miedo cómo se nos acercaban y nos querían tocar o hacían sonidos extraños. Y sí nos daba miedo, ¿no? Que nos fueran a agredir, por ejemplo. Maestra, perdón por este paréntesis. Ella ahorita nos platicó sobre enfermedades de cuestiones mentales, pero dice que con usted me encantaría abordar dos cosas. La cuestión de los feminicidios, que también lamentablemente usted ha documentado a través de su magnífica toma. Y la otra, que es sobre las cuestiones de los seriales, los agresores seriales, que por alguna situación andan robando, pero les gusta primero eliminar a las víctimas, a sus víctimas, que les quitan el dinero, pero no tienen la necesidad de privar de la vida, pero lo hacen. Le comento esto con un preámbulo, porque hace años a mí me tocó con otro doctor hacer las necropsias de alrededor de 14 taxistas, que era un tipo que era un albañil. Y entonces fíjese que este albañil ya tenía muy bien su modus operandi. Se subía en la base de los taxis y le decía, oye, voy aquí a tal lugar. Y decía el taxista, oh, ok. Pero fíjese su perfil de este sujeto. Era un perfil donde los taxistas eran jóvenes, como de 18 a 24, 25 años, delgados, precisamente porque él tenía que tener mayor ventaja a nivel muscular, porque estaba fuerte el sujeto. Y a medio camino le decía, él iba haciendo la plática, como todo psicópata, nos va ganando con su plática, ¿no? Son muy encantadores. Entonces, oye, amigo, ¿sabes qué? Necesito pasar por otro cuate, porque él trae el bote de la herramienta, vamos a ir a hacer un trabajo, somos albañiles. ¿Hay problema? No, ahorita lo recogemos. Sí, es más, está aquí a la orilla de la carretera. Llegaba el taxi a recoger al otro sujeto, y cuando llegaban al lugar, que era un paraje, con sí una que otra casa, le daban el marrazo en la cabeza al taxista, lo bajaban, le quitaban el celular, pero fíjese bien interesante en su modus operandi, le quitaban el celular y le hablaban a la familia y le decían, ¿sabes qué? Ejemplo, ¿no? Brian López lo tenemos secuestrado.
Pero aquí viene algo bien importante de la criminología. Le decían, para mañana, a las 8 de la mañana, queremos que nos des 30,000 pesos. O sea, no eran cantidades de 1,000,000. Exorbitantes, Exactamente, pero sí. pero era una cantidad para que la familia pudiera tener el dinero en cuanto antes. Y entonces ya habían privado la vida al taxista. Llevaban el carro a quitarle las piezas, porque aparte le quitaban todas las piezas, y los iban enterrando en fosas clandestinas. Y al día siguiente le decían a la familia, ¿sabes qué? Ellos ya conocían muy bien su mapa delictivo. Le decían, hay un bote de basura de tal color, ahí quiero que en una bolsa de plástico me dejes el dinero y yo te voy a estar vigilando. Y la ventaja que ellos tenían es que estaban en montaña y podían ver muy bien cómo llegaba la familia. Ellos estaban escondidos en los árboles, dejaban el dinero y conforme iban pasando el tiempo, después bajaban y se llevaban el dinero. Así lo hicieron, maestra, con 14 taxistas. No, sí fueron un montón. Sí, y yo me acuerdo muy bien porque de repente lograron encontrar la familia. Afortunadamente fue a denunciar, hicieron un operativo y coincidía con varias desapariciones, los atrapan, porque fue hasta de película, cómo cercan a uno y el otro pues inmediatamente se espantó y da aviso de que sí, el otro está escondido ahí. Los detienen, y me acuerdo muy bien que esa tarde llegaron muchas camionetas de servicios periciales con 14 cadáveres de 14 taxistas, y todos tenían el sello de la herida de la fractura hundimiento por el marrazo. ¿A usted le tocó algo similar? Precisamente con taxistas, la verdad no sé cuántos fueron, pero igual era una persona que pues abordaba el taxi, le pedía que lo llevara a cierta dirección, pero tenían que pasar por una zona boscosa. Cuando ya veía que no había así como casas ni nada, que ya estaba como el rumbo solo, él traía un cable, un cable metálico, y en las puntas le puso unas maderas. Okay. ¿Por qué? Porque cuando pues, ya veía que no había nadie, que ya estaba como seguro para que él pudiera cometer su delito, aventaba el cable hacia enfrente, hacia el conductor, y lo jalaba, ¿no? Okay. Para pues poder asfixiar al conductor del taxi. Ya que lo asfixiaba, lo dejaba tirado en la orilla del camino y le robaba sus pertenencias y el taxi. Okay. Entonces, así lo hizo por lo menos como unas 3, 4 personas, no sé si hubo más, pero ese era el modus operandi de este tipo también, pero era para robarles el taxi y sus pertenencias. Qué interesante. ¿Y ahí usted le tomaba a los taxis? No, ahí pues solamente lo encontraron. Recuerdo que lo encontraron porque uno de los taxistas se pudo salvar. Okay. Y empezó a radiar a los demás así de que, oigan, es que traigo a un pasajero que me intentó hacer esto. Entonces llegaron los demás taxistas, denunciaron y efectivamente le encontraron al agresor el cable. Entonces en ese momento pues hizo match con todos los demás. Sí, con todas las víctimas. Ajá, exacto. A mí no me tocó fotografiarlo a él ni saber qué pasó con los taxis, pero uno de los cuerpos sí. Okay. Entonces por eso tengo esa historia, ¿no? La historia, muy bien. Y bueno, maestra, si ya me lo permite, para ir justamente aterrizando y ya irnos despidiendo. La cuestión de la prevención es muy importante. Sí. Y terriblemente tenemos pues muchos feminicidios actualmente. ¿Le ha tocado intervenir en estos terribles delitos? En muchos, y en intentos de feminicidio también. Lamentablemente pues es algo que se vive día con día en el país. Incluso pues no tiene mucho que fue la marcha del 8, ¿no? Uh-huh. Y sí, lamentablemente he intervenido en muchos feminicidios e intentos. Tengo una historia de una chica que afortunadamente no falleció, pero pues ella me tocó intervenir el lugar para ver si encontrábamos pues más indicios para poder encontrar
al agresor porque pues no hallaban manera de encontrarlo. Ella abordó un camión de transporte público. Por desgracia se bajan casi todos y ella quedó, más bien se bajaron todos y ella quedó al último. El agresor pues vio esta oportunidad de que se había quedado la chica sola en el transporte, la lleva a una zona así como desértica, por así decirlo. Abusa de ella, la baja del camión y la atropella con Cabe mencionar que en el piso de ese terreno era como de gravilla, entonces cuando la atropella como que le amortiguó y no le causó como tantos daños. Okay. Entonces él pensó que ya la había matado, ¿no? Con haberla atropellado y pues empieza a agarrar camino y ella se para. Entonces cuando ella se para, él la ve por el retrovisor, se echa de reversa, vuelve a bajar del camión, vuelve a abusar de ella y la golpeó también, recuerdo que la golpeó y la vuelve a atropellar con el camión y ahora sí como ella ya no se para, pues él se da la fuga, ¿no? Pasan las horas, salen unos niños a jugar y la encuentran, afortunadamente la encuentran porque sí, de verdad era una zona donde, como un paraje donde no hay casas, o sea, los niños fue pura suerte que pasaran por ahí, la encuentran y ella les dice que por favor la ayuden. Los niños corren, buscan a sus mamás y pues las mamás hablan a las autoridades pues para que lleguen a la ambulancia, ¿no? Lamentablemente pues ella quedó, ¿cómo se llama? Paralítica, porque sí tuvo pues fracturas de cadera. Pues imagínense pasarle dos veces el camión encima, pues sí estuvo feo. Y pues lamentablemente creo que pues que no encontraron o todavía no han encontrado al responsable, no sabría decirle, pero pues es impactante, ¿no? Porque pues a mí me tocó ir esa vez a la segunda intervención y buscar y pues no, los mismos vecinos pues ni cuenta se dieron, o sea, fue hasta que los niños la encontraron, ¿no? Fíjese que eso que usted nos platica de las lesiones sí es terrible y fue un milagro porque una fractura de pelvis, que es una fractura en libro abierto, ocasiona, como van las arterias ilíacas que vienen directamente de la arteria aorta, que es la más grande, pues ocasiona hemorragias muy masivas. Sí. De hecho, la gente fallece a la hora y media. Afortunadamente esta muchacha, qué bueno que quedó, entre comillas, pues todavía estable, lo voy a decir con todo respeto, pues un poquito funcional, pero sí es terrible los daños y el traumatismo, sí, claro, el trauma a nivel psicológico. Y maestra, ya para cerrar con esto, porque yo sé que mucha gente va a preguntarnos, y esta se la voy a dejar al final, esta pregunta, pero la primera que le voy a hacer ahorita, ¿le ha tocado algunos desastres masivos y que como un terremoto, algún incendio y que usted tenga que hacer muchas tomas? Sí, a mí me tocó trabajar en el sismo del 19 de septiembre y pues fue un asunto, asuntos muy, muy delicados, muy fuertes, porque todo se trabaja bajo protocolo. Ahí no se hacen las mismas tomas que haríamos, por ejemplo, en un homicidio, porque, en el lugar en donde yo estuvimos recibiendo pues todos los cadáveres que pues venían de diferentes edificios. Entonces, ahí lo que se hace pues son documentar de forma general pertenencias, alguna característica especial que tenga esa persona, por ejemplo, un tatuaje, una cicatriz, para que sus familiares pudieran identificarlo, ¿no? Claro, se hacían otro tipo de diligencias, como por ejemplo, llegaba genética y hacía sus pruebas, pues para el banco de genética, que se les quitara un fragmentito de hueso, etcétera, todo para poder identificar a esa persona. Entonces, pues, ¿cómo decirlo? Fue muy doloroso trabajar el sismo, porque, lo voy a decir, cuando
antes de que yo lo viviera, yo preguntaba, ¿por qué la gente se pone tan mal cuando tiembla, no? Sí. Porque yo decía, ay, pues, ¿por qué se ponen así si nada más está temblando y no pasa nada, no? Pero es que a mí no me tocó vivir el sismo del 85, Ok. entonces muchas personas que se ponen así vivieron el sismo del 85, Sí. entonces pues entran en crisis total. Ahora que yo lo viví, entiendo por qué se ponen así, ¿no? Sí. Y porque también me tocó ver pues la parte pues fea y sensible de esto, ¿no? Recibir a todas las víctimas del sismo. Pues también fue una experiencia diferente porque me tocó ver cómo diferentes culturas tratan a la muerte. Sí. Ajá, porque desafortunadamente pues todos los muertos que hubo pues eran de diferentes nacionalidades, entonces en donde yo estuve pues llegaban las familias, por ejemplo, de los asiáticos, de los israelitas, no sé, españoles, ¿no? Sí. Y me tocó ver cómo era su proceso de duelo ante esa situación. Y recuerdo que eran me tocó con unos asiáticos que en cuanto entraron por su familiar, traían muchos bonches de inciensos, así eran como ramilletes de inciensos. Sí. Y en todo momento lo pasaban por el cadáver, le pusieron como unas cositas, la verdad no vi muy bien qué le ponían. Y aparte como que en todo momento le estaban hablando, como diciéndole qué es lo que estaba pasando. Y sin embargo ellos no lloraban. Okay. O sea, era como un trato diferente. Ya después me puse a investigar y resulta que es porque ellos ven la muerte como que estás trascendiendo a un lugar mejor. Entonces, lejos de ser como una desgracia, es como algo que te condecora, ¿no? Te lleva a otro nivel. Okay. Entonces, eso para mí fue pues de mucho aprendizaje, ¿no? Ver cómo se ve la muerte en el mundo. Eso está muy interesante lo que usted nos dice. ¿Y recuerda alguno de estos en particular? En particular, sí. Después me tocó ir a trabajar a todos los edificios que estuvieron dañados. Y recuerdo que uno fue muy triste para mí porque fue muy sonado en las noticias de un chico que ya había, cuando se da el sismo, ya había salido de este edificio. Pero dijo, es que no puedo dejar a mi perro, ¿cómo voy a dejar a mi perro? Y se regresa por su perro y justo cuando cruza la puerta para ir por el perro, se desmorona el edificio. Entonces, trabajar para mí ese edificio fue difícil, fue, pues emotivo porque dices, híjole, es que ya estaba afuera, ¿no? Sí. Claro que yo tengo mascotas y también a mis mascotas les tengo todo el amor y yo sé que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Yo también hubiera regresado, pero si no hubiera regresado, él seguiría aquí, ¿no? Sí, claro. Fíjense que yo, lo que a mí me tocó en el sismo, yo era tener como una hoja de datos, íbamos viendo qué lesiones había y ya con eso se iba haciendo y se iba poniendo la causa de muerte. Perdón, me estoy trabando, pero me estoy acordando de todo lo que vi. ¿Sí? Y no es nada fácil, como hace ratito doctor, lo platicábamos. Fue muy pesado. Sí, hace uno el flashback, quiera o no, uno lo hace. Sí, porque recibíamos hasta más de... Creo que la primera vez fueron como 10 cuerpos en un ratito. Sí, fue muy, muy poco tiempo. Llegaban las carrozas y llegaban y entraban. Y me acuerdo muy bien que lo que hacíamos nosotros era ir tocando, ir viendo qué lesiones había, ir viendo fracturas y ahí emitíamos el certificado de defunción porque la autoridad en estos casos se tiene que hacer dispensa de necropsia. Exacto. Es decir, no se hace necropsia porque la causa es muy evidente. Y todo este trabajo pesado lo realizaba, nosotros certificábamos, pero ya para el reconocimiento, entregar y estar con el familiar era el equipo de identificación. Exacto. Y eso está muy, muy difícil para mí. Porque como usted dice, ver a la familia, las caras, hasta ahorita, maestra, yo generalmente nunca convivo. Sí le doy el informe al familiar, que esto es muy importante, porque la familia siempre tiene la duda de qué le pasó y por qué falleció. Y por qué falleció, exacto. Pero no es lo mismo que yo le platique esto en una oficina, con todo el ambiente
tranquilo, sin ruido, nada más el familiar y yo, y estar atento a sus preguntas. El otro perito, que en este caso uno de ellos es la doctora Blanca Patlanis, y que justamente está con el familiar frente a su ser querido. Claro. Y a ella le toca ver todas estas reacciones, que yo ahí sí me doblaría y sí soy muy cobarde ahí. Y realmente era así, porque bueno, así como les digo que los asiáticos no lloraban, cuando llegaban pues nuestros compatriotas y entraban a ver ya de cerca al cadáver, ellos, a su familiar, perdón, ellos sí lo abrazaban y sí era así de, pues, un llorar y pues uno también, o sea, sí estás en tu papel de que, pues, aquí yo soy el perito, pero, pues, uno también vivió el sismo y muchos, compañeros perdieron familiares, o sea, todos estábamos en este mood de tristeza, de afligidos por lo que había pasado y que querías ayudar. O sea, yo recuerdo que en ese momento decía, es que ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo yo ayudar pues a la sociedad, ¿no? O sea, irme a cargar piedras, tal vez sí puedo, pero los puedo ayudar de una mejor manera, que es con mi trabajo. Haciendo bien mi trabajo, en este sentido yo los voy a poder ayudar a reconocer a su familiar. No hay nada mejor que eso, ¿no? Sí. Porque imagínese estar en la zozobra de, no sé si mi familiar sigue ahí bajo los escombros, si sigue vivo, si no, o en dónde está, ¿no? Darle esa oportunidad de que lo encuentre lo más rápido posible, ¿no? Yo tengo unos familiares que perdieron precisamente a una tía en uno de los edificios y recuerdo que me hablaron, oye Adriana, ¿qué hacemos? Es que estamos aquí afuera del edificio y pues todavía no logran quitar pues todas las planchas de piedra que hay y no ha salido nadie. Y yo recuerdo que les dije, no me lo vayas a tomar a mal, pero por favor, lo primero que hagas, ve a esta institución y búscalo ahí. Porque ya se han llevado a muchas personas allá y allá están esperando que alguien vaya a reconocerlos. Entonces, ve, ¿no? No me quisieron hacer caso, pasaron los días y yo, inténtalo, ¿no? O sea, sé que es difícil, pero pues también es feo que si llega a estar allá, pues ya cuántos días. Pues resultó que sí estaba desde el primer día. Entonces, bueno, este es un tip que yo les doy cuando hay alguna persona desaparecida, sí, que hagan su protocolo de ir a hospitales y todo esto, pero por favor, tal vez de los primeros lugares a donde haya que ir, sea al CEMEFO o al INCIFO, a ver si pues su familiar no está ahí. Yo sé que es duro, pero es que luego muchas veces pues les dan ciertos días y si no ve que se los llevan a la fosa común, entonces es duro, pero es un lugar por el cual debemos de empezar también a buscar a las personas. Dice maestra, ya para terminar, yo me dedico a la muerte igual que usted, al servicio de la muerte en el sentido de investigación, el por qué se da, pero la vida es tan efímera y la muerte tan misteriosa que todavía no la entiendo. Así es. Maestra, yo le agradezco muchísimo el acompañarnos el día de hoy. Sé que viene saliendo de guardia, eso para mí es muy importante porque toma usted este tiempo, el abrirse con nosotros, con el público que muy amablemente está con nosotros también, yo se lo agradezco mucho. Y como, perdón por repetirlo, pero lo que platicamos es de dominio público, entonces no es con fin de morbosidad, sino solamente son casos para que la sociedad entienda a qué se dedican los servidores públicos que están comprometidos 100% en ayudar a la gente. Maestra, ¿dónde la podemos encontrar para clases, conferencias? ¿Cuál es su contacto? Pues miren, tengo X, que es @adriratona, estoy como gusanito. Bueno, es que notarán que en mis redes sociales pues trato de no tocar tanto lo que veo en el trabajo porque para mí es un descanso. Y en Instagram estoy como adripatluf con V al final. De todas maneras lo vamos a poner exacto, para que la contacten ahí en la caja de comentarios. Vamos a poner sus redes sociales para que toda la gente que quiera acercarse para una conferencia, alguna clase, pues porque sabemos que usted da clases, entonces
o un dictamen incluso en algún otro estado de la República, si usted le conviene, alguna pues un dictamen. consulta que Así es. tengan, si se quieren dedicar a, pues no sé, a la fotografía forense y quieren que pues yo les dé algunos tips, o pueden escribirme. Me gustaría hacer también decirles algo a maestra. los que se quieren dedicar a Sí, las adelante, ciencias por favor. forenses. Por favor, no lo hagan por moda. Nosotros tratamos de que nuestro trabajo nos apasione. Si lo quieren ver desde el lado del morbo, pues están los periódicos para que lo vean. Es un trabajo que requiere de verdad mucha atención, mucho estudio, todo el compromiso del mundo, y pues si realmente se quieren dedicar a esto, háganlo con todo el amor posible, porque nos debemos a la sociedad, tratamos con víctimas, y ellos requieren que pues nuestro trabajo sea lo mejor que podamos hacer. Por eso le invitamos a usted, maestra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos y amigas, estuvieron con la magnífica perito en fotografía forense, la maestra Adriana Padilla. No me queda más que agradecerte el tiempo. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Atrás de bambalinas, Almita, Eli, que hacen posible esta producción, que cada vez está mejorando, tú lo has visto. Gracias por seguirnos. Ya estamos a punto de llegar a los 200,000 miembros. Muchísimas gracias. No se te olvide que en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias. Ay, me puse nerviosa.